Muy buenos días a todos. 18 de agosto del 2021, segunda sesión de nuestro curso sobre los prosistas griegos, autores de fe y religión cristiana que en el tiempo del Imperio Romano escribieron acerca de su mundo, de su vida y de sus inquietudes, tanto filosóficas como espirituales, religiosas, teológicas en torno a la fe cristiana, que llamamos de forma genérica padres de la iglesia, en este caso griega. Pues hoy vamos a ver dos temas, como platicábamos en la antesala, antes de comenzar nuestra sesión. Brevemente, un resumen, un flashazo de un punto fundamental para el estudio de la patrología, tanto latina como griega, que es el texto sagrado que está como la base teórica y práctica de la vida y de la obra de estos personajes. En el caso de un filósofo aristotélico o un filósofo platónico o de otra escuela filosófica, pues tendremos un conjunto de obras que son la base de los textos de ese maestro, en base al cual los discípulos amplían o disienten o generan un nuevo conocimiento de acuerdo a esa filosofía o campo teórico de esa escuela filosófica. En el caso de los padres de la iglesia griegos, pues la Biblia, el texto sagrado del cristianismo, es la base fundamental, como decíamos, de su vida y de su obra. Hablamos de este primer tema, la formación del canon bíblico, y en la segunda parte, como ya veníamos señalando desde nuestra sesión anterior, veremos a los padres apostólicos, 3 o 4 de estos personajes hasta donde lleguemos. Tenemos pues ahí la formación del canon bíblico. Es muy importante conocer el contexto de la formación de este libro sagrado, que tiene que ver, o al menos así ha sido planteado a lo largo de la historia, desde el punto de vista lingüístico y filológico. Hay que tener en cuenta esto, pero también hay que tener en cuenta, fijarnos muy bien en que este texto sagrado lo es para dos religiones o de las grandes religiones monoteístas de nuestro mundo. ¿De qué religión estamos hablando? Pues una, el judaísmo, y otra, el cristianismo. Aún existe una tercera de las llamadas grandes religiones monoteístas, que sabemos que es el Islam, que se basa y que tiene influencia directa del texto bíblico en su doctrina, digamos, religiosa, basada o fundamentada en su libro sagrado, que es el Corán. Se contienen pasajes, se contienen tradiciones, no solo canónicas, sino también apócrifas, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Corán y en las tradiciones musulmanas de la espiritualidad musulmana. Solamente un detalle, un elemento profundamente interesante: un servidor da cursos en otras instituciones y hace poco hablábamos en este curso sobre las tradiciones apócrifas del Antiguo Testamento, de cómo, por ejemplo, la figura del profeta Daniel tiene una larga tradición en la espiritualidad o religiosidad popular musulmana, en cuanto sobre todo al famoso cuerpo o la tumba de Daniel en Babilonia, y después que se ha repartido reliquias o partes de este cuerpo en diversas partes de la geografía, incluso literalmente hasta Samarcanda, en lejanas tierras rusas. Y esto es, como digo, muy interesante. No vamos a ir para allá, no nos vamos tan lejos, nos quedamos con el judaísmo y el cristianismo. Entonces hablamos de una cosa que genéricamente se denomina Biblia
No es lo mismo la Biblia para el judaísmo que la Biblia para el cristianismo. Básicamente, Biblia o Tanaj es el Antiguo Testamento para el pueblo judío. Hablamos entonces aquí, espero que sí se esté viendo el cursor. ¿Me pueden confirmar si se ve el cursor? Sí, sí, se ve. Sí. Ok, entonces tenemos una cosa que se llama el texto hebreo. Esto a grandes rasgos sería el Antiguo Testamento. Para que nos entendamos, no es exactamente así porque ni todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ni todos los textos hebreos de la tradición judía terminan en el Antiguo Testamento judío. Hay unas siempre muy interesantes y muy complejas excepciones, pero a grandes rasgos vamos a quedarnos así. Texto hebreo, los judíos lo llaman Biblia con el término específico de Tanaj. Existe este texto hebreo, pero también hay, a ver, es que el cursor se desaparece. Ahí está. Existen ya desde el siglo II antes de Cristo las llamadas traducciones siriacas. Se habla de la Peshita. Y también desde esos textos traducidos al siriaco del Antiguo Testamento va a surgir la versión cristiana de la Biblia en siriaco. Esto lo dejamos así nada más. En cuanto al texto hebreo, hablamos de una evolución contemporánea al surgimiento del cristianismo, siglo I, siglo II después de Cristo o de la era común, como queramos hacer la denominación, y hablamos de 2 o 3 grandes rabinos o escuelas rabínicas que sobre todo en el siglo II hacen, digámoslo, ediciones críticas o revisiones del texto hebreo que se venía transmitiendo, al menos durante 500, unos 300, 400 años, porque estaríamos hablando de un texto hebreo del siglo IV antes de Cristo, aunque hay libros que están escritos antes. Hablábamos entonces de un texto hebreo antiguo, que sería este, o técnicamente se habla del Old Hebrew, antiguo hebreo, pero aquí yo puse hebreo antiguo que viene por ahí y aparece este texto que se denomina, como digo, siglo II de la era común, texto pre-masorético. Estos rabinos realizan este trabajo de edición crítica y basado en este texto, porque la preocupación del rabinismo en todo el primer milenio de nuestra era es el cuidado en la transmisión textual del texto hebreo de la Biblia o Tanaj. Sin embargo, hacia el siglo VIII, siglo IX, se hace otro trabajo de nueva revisión crítica y la llamada vocalización del texto, porque la escritura del texto hebreo, como sabemos, es en base solamente a consonantes, pero en esta labor de los llamados masoretas, de la cual obtenemos el texto masorético, pues viene la vocalización de el texto consonántico a través de toda una serie de puntos y signos, digamos, ortográficos. Y desde el texto masorético hacia el tiempo de la imprenta, estaríamos hablando hasta mitad del siglo XVI, donde tenemos el gran testimonio de la llamada Biblia de Ferrara, que representa ya un texto masorético puesto en libros impresos. A grandes rasgos, es muy breve, para que nos hagamos una idea de cómo evoluciona el texto bíblico, en este caso el del Antiguo Testamento,
en lengua hebrea en el ámbito de la cultura judía. Los judíos no solamente leen el texto bíblico, su Tanaj, en hebreo, también las llamadas comunidades de la diáspora, hablamos del ámbito alejandrino y más hacia el Imperio Romano, todo la lectura y transmisión textual del texto hebreo que hemos visto, pues la ubicamos en la llamada zona de Palestina y hacia la región de Babilonia, o sea, lo que entendemos nosotros como el Próximo y Medio Oriente, el continente asiático. Sin embargo, aunque también en el área palestina, pero sobre todo en las áreas helenizadas, principalmente Alejandría y el occidente, las comunidades judías son bilingües o ya están totalmente helenizadas y leen en griego la Sagrada Escritura para ellos, la Tanaj, y que se conoce a grandes rasgos como el texto griego de la Septuaginta. Esta traducción que empieza a realizarse en torno al siglo III de nuestra era, sí, en ámbito alejandrino, aunque hay traducciones de libros traducidos de la Biblia de los 70 que pertenecen al ámbito alejandrino y otros al ámbito palestinense, se van desarrollando, siglo III, siglo II, puede ser que ya en el siglo primero, antes o después de la era común, después de Cristo, tengamos ya circulando ampliamente esta versión Septuaginta y muy pronto también en el siglo II, así como en el ámbito hebreo, los premasoretas hacen esa revisión crítica del texto hebreo, en el ámbito de la lengua griega, se habla que Áquila y Teodosión probablemente son del siglo II, Símaco se dice que es a veces un poco más tardío, pero como sea entre el siglo II y siglo III después de la era común, tenemos también estos tres revisores de la Septuaginta de la Biblia de los 70 y desde la cual, esto también es muy importante, aunque no entra ahora en el ámbito de nuestra materia, se realizan las traducciones del Antiguo Testamento a la lengua latina. Tenemos dos grandes traducciones a la lengua latina, una que genéricamente se llama Vetus Latina, que son trabajos en diferentes geografías por muy diferentes autores, generalmente anónimos, que realizan traducciones entre el siglo II y siglo IV del texto bíblico y les llamamos las versiones Vetus. Se habla de una Biblia Vetus Ítala o de la región de Italia, Afra de el África proconsular. También se habla de una Vetus Latina, gálica y principalmente una muy conservada y bien documentada y de la cual existen ediciones críticas por parte de grandes estudiosos en el siglo XX, patrocinados por el CONACYT de España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre todo dirigidos por centros de estudio en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca. Me refiero a la edición de la Vetus Latina Hispana, que es, como digo, muy interesante conocer todo este proceso de estudios críticos modernos y que nos ayuda a comprender mucho de la historia de la Vetus. Más conocido de esta traducción de la lengua latina ubicada en el siglo IV y principios del siglo V, encabezada o la figura que resalta en esta llamada versión Vulgata es Jerónimo de Estridón, un padre de la Iglesia Latina, muy conocido, muy importante, como podemos, yo creo, ubicar todos nosotros, pero que sin embargo no es el autor de todos esos textos que después se proyectan hacia la Alta Edad Media y que se conocen como versión Vulgata. Es un hecho histórico que, como el mismo Jerónimo de Estridón nos lo
testimonia. Él no traduce exactamente todos los libros del Antiguo Testamento, incluso algunos del Nuevo Testamento. Entonces no puede ser el autor de ese texto que después empieza a transmitir como versión Vulgata. Sí traduce, sí sabemos que es el traductor de muchos de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero no de todos. Otro tema muy interesante que cuando vemos los padres de la Iglesia latinos los abordamos un poquito más es que esos autores anónimos, se habla posiblemente de un discípulo de Jerónimo, se habla de los famosos traductores pelagianos o de anónimos que pues van integrando esas traducciones y sí, ya con Alcuino de York, en la corte de Carlomagno y en otros momentos históricos, pues se está transmitiendo el texto latino de esa Vulgata que se proyecta hacia la Edad Media, Renacimiento en el siglo XVI, mitad del siglo XVI se realiza el Concilio de Trento y el Concilio de Trento manda que se haga una edición impresa de esta Biblia Vulgata, la cual se revisa, la cual también tiene una historia muy interesante y que al final elimina algunos textos de tradición medieval y al final del siglo XVI tenemos la Biblia Vulgata Sixto Clementina, que ya son volúmenes impresos que nos acompaña en la historia de la transmisión del texto bíblico en latín del siglo XVI al siglo XX y es en torno al Concilio Vaticano II, años 60 del siglo XX, cuando se edita en latín una llamada así Biblia Neovulgata, una gran nueva revisión crítica del texto Vulgata impreso en el 16. Es interesante mucho esta tradición de el texto griego que se atornilla, por decirlo así, se une después a la transmisión del texto en lengua latina. En el caso, pues, del Antiguo Testamento, como decíamos, tenemos muy importante esto que está recordando, sobre todo para la mayoría de los autores que vamos a ver en nuestro curso, que estos autores están leyendo la Biblia en la llamada versión de los 70 y que conocen las revisiones de Áquila, Símaco y Teodosión y que en muchos casos cuando veamos textos o de forma individual estudien alguno de los autores para el trabajo que tenemos que realizar en nuestro curso, verán cómo los autores se refieren exacta y directamente a las versiones de Áquila, Símaco y Teodosión. Adelantamos que sobre todo esto nos saldrá cuando estudiemos a el más grande o uno de los dos más grandes autores de la patrología griega, como veíamos en el curso anterior, que es Orígenes de Alejandría, gran exégeta, gran estudioso del texto bíblico en griego y en hebreo y que tiene que ver con todo esto. Y también que nos va a salir en esta sesión y en 2 o 3 de las siguientes sesiones el tema de esta literatura espiritual. El término correcto es parabíblico, o sea que está girando en torno al texto bíblico, es una literatura que toma motivos, que toma elementos de el texto bíblico y existen cientos, porque es probable que sean unos 300 textos entre los apócrifos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero por ahí nos irá saliendo todo esto. Que esta traducción de los 70, como decía, parte del griego koiné, está en griego koiné y traduce textos hebreos o arameos en estas lenguas de, como decíamos, la Tanaj o la Biblia hebrea. Ahí está, Teodosión, se habla de siglo II, que está tomando el texto protomasorético que mencionábamos. Áquila, que se caracteriza por su traducción muy literal, también principios o primera mitad del siglo II, y la traducción un poquito más tardía
que se caracteriza por esa calidad de la redacción griega, que es la traducción o la revisión de los 70 Símaco. La Vetus Latina, que decíamos que traduce desde la Biblia de los 70 y atribuida pues la Vulgata a Jerónimo de Estridón, aunque no es exactamente como generalmente se dice, ¿no? En nuestro curso, este gran mito de la Vulgata y Jerónimo, como el mito de la pescadería, que también vamos a acabar de desvelar, el acertijo no se ha acabado de desvelar, estén atentos al momento en el que se desvelará, gracias a la ciencia, ¿verdad? Y que es, pues, como decíamos, según la participación de ustedes antes de la grabación, es muy interesante, pero también nos ayuda a ver que no podemos quedarnos en ámbitos legendarios en nuestros estudios en general, no solo de esta literatura antigua, sino también pues en la literatura clásica existen ciertos mitos historiográficos que conviene pues conocer y saber en realidad qué es lo que pasa de acuerdo pues a los estudios más académicos y científicos, que por otro lado a veces es un poquito complicado y engorroso pues sí ubicarlos y después estar viendo el panorama y sobre todo pues teniendo la idea más clara y científica de autores y obras, como decíamos. Muy importante, ya les había dicho esto de los géneros literarios en la patrística, lo vemos de nuevo como flashazo. Esta presentación se las voy a pasar, ya ven que tiene por ahí mi copyright abajo. Y que les puede servir de referencia, sobre todo esta, me interesa mucho que la tengan, para que cuando desarrollen su trabajo, pues tengan presentes estos aspectos y los puedan desarrollar, ampliar, y si necesitan obviamente más bibliografía, pues con todo gusto se las podemos proporcionar. Drobner, ya probablemente para las pistas de acertijos han ojeado el manual de Drobner que compartimos en la sesión anterior. No recuerdo si ya compartimos Cuaste, pero si no lo vamos a compartir hoy. Y pues también aquí atrás, 1, 2, 3. Grandes tabiques azules. No son verdes como los marcianos, son azules y son, digamos, la mejor obra o la gran referencia más actualizada en el campo de la patrología. Está en italiano, ya dijimos que pues es también buen momento y buena oportunidad para ampliar nuestros horizontes lingüísticos, para irlos perfeccionando. Entonces también son muchos megas, va a quedar en Google Drive, pero les voy a poner los 3 volúmenes de este diccionario patrístico de antigüedad cristiana. Y ya va a haber otro acertijo para que, esperemos que no sea demasiado arrogante, me encuentren dentro del diccionario. Y va a haber una pista, nada más se los dejo ahora mencionar. Una pista en relación, un acertijo en torno al diccionario patrístico. Como les digo, son 3 volúmenes, aparecen toda una serie de autores, cientos o incluso miles de autores, de los cuales nosotros solo vamos a abordar unos 30. Claro que están todos los autores griegos, latinos, siriacos, coptos, armenios, georgianos, árabes. Recordemos la parte inferior de nuestra línea del tiempo o infiografía. También hay conceptos, también viene todo el tema este de los apócrifos que hemos mencionado y sobre todo al final de cada voz una bibliografía que, aunque sea esta del año 2000, pues está muy, muy actualizada.
todavía no se logra el tema de un diccionario en línea, y el tema de una bibliografía actualizada, pues es todavía un reto insalvable en el campo de estos estudios. Sí se pueden tener cuando un instituto o una universidad pues empeña recursos, pero como sea, gracias a nuestra biblioteca digital, ahorita cuando preparaba la clase, creo que les mencioné la sesión anterior, encontré en nuestra BIDI, en nuestra biblioteca digital, abundantes artículos que nos lleva a esta conclusión, que tenemos todos los elementos y toda la motivación, esperemos seguramente, para poder realizar una investigación a la altura de cualquier universidad o actualizada en el campo de los estudios patrísticos. Como les digo, está en nuestras manos. Un servidor con todo gusto puede apoyarles en este campo. Dropner, pues, como decía, habla al principio de su manual de patrología de estos géneros literarios. Tenemos el género literario vitae, o sea, la vida de un personaje con unas características muy específicas. La abordaremos después cuando hablemos de la Vita Constantini o de la Vita Antoni o de las vitae escritas por Eusebio de Cesarea. Sobre todo, decía, la Vita Antoni de Atanasio de Alejandría, texto fundamental también en la literatura espiritual y hagiográfica sobre los santos a nivel del cristianismo. Aquí sí surge en griego, pasa después inmediatamente al ámbito latino, esto en el siglo IV, pero el género literario vitae y la literatura geográfica tienen un campo muy importante en estos estudios patrísticos de la patrología y después en la literatura espiritual cristiana a lo largo de todas las épocas. Hay poesía, hay un género literario poético, ya ven que es uno de las pistas acertijos de nuestro curso, que también iremos desarrollando. El género literario apocalíptico, que está presente en los textos del Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento y también en los textos patrísticos. Próxima sesión veremos el pastor de Hermas, ahora que no se nos olvide, y también habrá una pista sobre el pastor de Hermas. Texto apocalíptico interesante, apasionante también, que quien quiera revisarlo, pues seguramente habrá muchas sorpresas. Las cartas, género literario epistolar, muy presente en la literatura clásica, en la literatura bíblica canónica y, como veremos hoy, en la literatura también patrística. Género literario no del Antiguo Testamento, aquí sí hay un género literario exclusivo del Nuevo Testamento o de la Biblia cristiana, que es el género literario de los evangelios. Otro género literario también, una especie de género literario narrativo, que es el género literario acta o hechos de los apóstoles. Un texto canónico se conserva en el Nuevo Testamento, que es la obra de Lucas, pero existen otros varios textos llamados hechos de los apóstoles en el ámbito de la literatura apócrifa. Existen otros géneros, ahora solamente vamos a dejar mencionados dos, que son los comentarios, muy importantes, muy amplios, y el personaje que también va a tener la mención honorífica en este campo, pues es Orígenes de Alejandría. El género literario, comentario y cuestiones que vemos ahí en la parte inferior tienen que ver con la exégesis bíblica y Orígenes y otros personajes, tanto del ámbito griego como latino, tienen obras con este título y con estos títulos y con estos géneros literarios. Bueno, pues esta es la primera parte de nuestra
sesión. Vamos con muy buen tiempo. Abrimos el micrófono un momento mientras se carga la otra presentación. ¿Algún comentario, alguna duda? Sé que esto de la división de los estudios bíblicos y de la transmisión textual del texto bíblico, pues es algo que puede durar media carrera de un estudioso de estos ámbitos, pero si alguien quiere hacer un pequeño comentario o alguna duda que tal vez no responde en este momento, pero abrimos entonces el interés por su parte para complementarlo con algún artículo o alguna lectura complementaria. Adelante, ¿quién participa? Por Sí, favor. profesor, yo tenía nada más una pregunta acerca de las traducciones que después se harían al siriaco o al copto. ¿En qué momento tienen lugar? Pues en el ámbito cristiano estaríamos hablando del siglo II, siglo III. Hay, pues, sí, gracias por la pregunta, Silvia. Dropner menciona lo siguiente. Hay una contemporaneidad entre el desarrollo de las traducciones, tanto de la literatura bíblica, entendamos Biblia cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento, tanto en estos ámbitos cristianos, geográficos, específicos o regionales. El cristianismo se expande. Tenemos una lengua común, que es el koiné griego, y hablemos de un bilingüismo en el ámbito del Mare Nostrum, en el ámbito mediterráneo, donde principalmente para ese siglo I y siglo II está en su auge la dominación romana. Sin embargo, aunque el Imperio Romano está dominando políticamente todos estos territorios, hay claramente un no solo bilingüismo, sí hablaremos en las comunidades judías y cristianas de un bilingüismo, principalmente griego koiné y latín, pero de acuerdo a estas regiones específicas podemos hablar de un trilingüismo o de ámbitos políglotas. Siempre la lengua regional, si es el ámbito siriaco, pues el siriaco, si es el ámbito y probablemente el arameo también, un poquito más arriba, porque estos pueblos están existiendo, no es que surjan en el siglo II o siglo III, los pueblos existen, existe el pueblo armenio, la conversión al cristianismo del pueblo armenio como un reino, como una unidad social y política, es el primero de estos casos de conversiones en masa al cristianismo, mucho antes que la conversión de Constantino y la cristianización del Imperio Romano. El primer caso es Armenia, y entonces pues estaríamos diciendo que entre el siglo II y siglo III se está traduciendo la Biblia al armenio. También está el georgiano. Y en el ámbito de Alejandría, pues hablamos del egipcio antiguo, que se escribía, tenía esta escritura demótica, pero en el siglo III, siglo IV, sobre todo desde este ámbito religioso de los monasterios, lo veremos como en la quinta, sexta sesión, cuando hablemos de esto de Atanasio y de la vida de Antonio, surge la lengua copta, o sea, que es la escritura o la alfabetización de este egipcio que se está hablando y que se escribe con caracteres demóticos, con caracteres griegos y con caracteres especiales. Entonces, esta lengua copta se genera el alfabeto copto, se empieza a escribir en copto en estos monasterios pacomianos, en este ámbito cristiano, y se da la traducción simultánea o paralela tanto de textos bíblicos como de textos apócrifos como de textos patrísticos.
Entonces, la respuesta amplia sería esta, Silvia y pues todos los participantes. Tenemos que pensar en general, y esto también pauta fundamental para todo nuestro curso, que aunque hablemos de patrología griega, los autores, o tenemos que ver el caso específico, probablemente en padres apostólicos, padres apologistas griegos no lo distinguimos tanto, pero ya en la patrística prenicena, unicena, sí tenemos evidencia total de que los autores no son solo bilingües, sino que conocen 2 o 3 lenguas, su lengua regional, la lengua griega, el hebreo, en muchos casos, como va a saltar inmediatamente, ya decíamos en el caso de Orígenes, y también varios de ellos el latín. Juan Crisóstomo intercambia correspondencia epistolar, cartas, con Agustín de Hipona, y se ponen a discutir temas de exégesis bíblica, y pues es muy probable o seguro que tanto Agustín supiera griego, y más del que nos imaginamos, como que Crisóstomo también supiera latín. Entonces, así como nosotros nos aficionamos en letras clásicas más a una de las 2 lenguas, puede ser o el latín o el griego, y conocemos la otra lengua, pues en ese caso también la mayoría o muchos de los cristianos, y sobre todo, por descartado, los padres de la iglesia. Son griegos, pero conocen el latín y muchos conocen el hebreo. En el caso de muchos de los siriacos, de los coptos, de los armenios, de los georgianos, siglo II, siglo III, siglo IV, son personas políglotas que están traduciendo desde el griego o incluso en casos también desde el hebreo y desde el latín a sus lenguas. Solamente conservamos pocos nombres de ellos. Ahí está en la infografía, está este gran Afrates, Barsanufio, Xenute, el mismo Pacomio, pero son grandes autores. Es más difícil abordarlos porque tendríamos ahí sí que, y podría ser una cosa interesante, pero pues vamos poco a poco. Probablemente ahí podemos entrar a una de las propuestas que quería hacerles y a ver qué les parece. Dentro de nuestros ámbitos de la facultad, pues tenemos el tema de los PAPIME y el tema de los proyectos de investigación, PROIM, me parece que se llama. Entonces yo les voy a ir proponiendo, y si algunos de ustedes se quieren adherir a esta propuesta que voy a lanzar para este próximo semestre, pues tengo muy presente esto, ya algún profesor me lo está sugiriendo, 2 o 3 profesores de la facultad, pero necesitamos también que venga apoyado no solo por los alumnos, sino por profesores de tiempo completo. Entonces, hablaríamos de este ámbito de los textos apócrifos y de la patrología oriental. Dentro del campo de la patrología se habla de patrología griega, de patrología latina y también de patrología oriental. De hecho, las ediciones de los textos críticos suelen dividirse así: patrología greca, patrología latina y patrología orientalis. Y pues muchos de esos textos son bilingües, trilingües o políglotas, porque en esos textos críticos a veces se han conservado muy fragmentariamente y tenemos una parte del texto en griego, otra en latín, otra en siriaco, otra en copto. También esto pasa para muchos casos de estas obras de patrología griega o de patrología latina que iremos viendo. Entonces es un campo multidisciplinar. Por eso les digo, siempre tengamos en la mente al menos el bilingüismo griego-latín, pero según algunos autores también trilingüismo o son autores, como decía, políglotas. Y después, para la recepción textual de estos textos, claro que en muchos ámbitos nos vamos a 3, 4,
5 lenguas. Una cosa es lo que ellos vivieron y otra cosa es lo que los académicos tienen que saber para rescatar estos textos en diferentes lenguas y después publicarlos y después de esas ediciones críticas poder hacer traducciones, sea al inglés, al francés, al alemán, al italiano o al español, que sería nuestro caso. Entonces hay dos ámbitos, es una respuesta larga, pero gracias Silvia porque era también necesario hablar de todo esto. ¿Algún otro comentario, otra duda, otro interés? Adelante. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar y después tendremos nuestro pequeño descanso. Entonces, me indican, por favor, cuando se vea la pantalla y vamos a empezar un poquito. Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. Entonces, pues con otra participación. En base a esa introducción que ya daba gracias a la pregunta y a la inquietud que nos externaban, vamos a abrir un momento también el micrófono. ¿Qué podemos responder o comentar sobre esta pregunta? ¿Existirá un griego cristiano? Se habla de un latín cristiano. Quien tomó el curso anterior, pues estuvimos hablando bastante de estas cosas, ¿no? Pero ¿podríamos decir que hay un griego cristiano? Es una pregunta sin sentido o al menos vale la pena tenerlo en nuestra mente y estarlo reflexionando a lo largo de las sesiones, a lo largo de nuestro curso y también en el trabajo que vayan a elegir y en el autor que ustedes vayan a elegir. ¿Qué me dicen con respecto a esto? Mientras acomodo aquí mi tabiquito. Adelante. Pues yo imagino que sí debe haber un griego cristiano, pero tal vez no igual que como veíamos que en el latín, que se habían creado términos nuevos específicos, ¿no? Para tener un nuevo significado en el contexto cristiano, pero tal vez sí usando las mismas palabras, digamos, que en el vocabulario griego clásico, que tengan otro tipo de significado en ese contexto. Creo que habíamos visto, de hecho, un ejemplo, pero ya no me acuerdo, creo que era bulos, ¿no? Que era, pero no quería decir exactamente esclavo como en griego clásico en ese contexto, no me acuerdo. Y tal vez cosas como también pasaba en el latín de cierta preferencia por un tipo de sintaxis. En latín habíamos visto que se prefería usar como oraciones coordinadas, más que muchas subordinadas. Entonces, quizá también algo así en griego clásico, pero yo supongo que lo más importante debe ser que aunque no haya cambios importantes en vocabulario o sintaxis, sí tienen una significancia distinta en ese contexto. Ok, gracias Enrique por tu participación. Entonces recogemos dos puntos importantes de tu intervención. Uno, el tema del vocabulario. La respuesta por ahora es no hay cambio, pero después, sobre todo en siglo III y en siglo IV, vamos a ver que sí hay un cambio. Entonces, sí existe, la respuesta es, al final de cuentas, sí existe toda una terminología específica cristiana en lengua griega. Esto por ahora lo vamos a dejar así. Y la gran respuesta viene en torno al concilio de Nicea. Recordemos ahora la famosa palabra homoousios, que después también va a ser traducida al latín y que al ser una palabra teológica, pues tiene todo un contexto. Lo que nos decía Enrique,
también nos ayuda a pues recordar o a presentar una de estas aporías o falacias en torno al estudio de la patrología griega. Y esto consiste en lo siguiente. Esto es problema de los patrólogos. Existe una idea preconcebida de que como la Biblia está escrita en griego, pero ya vimos todo el tema y la problemática del tema del texto bíblico, pues es más lógico, como nos decía Enrique y han dicho muchos a lo largo de la historia, pues que es natural que se exprese la teología cristiana en griego en cuanto que la Biblia está traducida en griego. Pero ¿qué pasa? Por eso decimos que la respuesta viene después. Cuando se desarrolla en el ámbito latino, se ve un poco más fácilmente, pero en el ámbito griego, ¿qué es lo que pasa cuando empiezan a desarrollarse todos estos textos patrísticos y aparecen palabras utilizadas por estos autores que no están en el texto bíblico? O sea, hay un falso purismo, digamos, filológico, textual y teológico. Y habrá personas, teólogos, obispos, sacerdotes, teólogos, comunidades enteras que reaccionen con respecto a esto. ¿Se puede utilizar en la teología cristiana, en un texto patrístico, un concepto, un término griego que no esté en la Biblia? ¿Se pueden construir términos teológicos griegos que no estén basados en el texto bíblico? ¿Que no hayan pronunciado Pablo, Juan o Jesús de Nazaret, según los principales autores o teólogos o difusores de la doctrina cristiana en base al texto del Nuevo Testamento? La respuesta, como digo, viene con homoousios a nivel global, en cuanto que el tema es este tema de la palabra y de la utilización del término homoousios, es uno de los principales aspectos teológicos del llamado Concilio de Nicea del 325, que tiene es un quicio, un punto de inflexión fundamental en nuestro curso. Por eso, como ven, en la línea del tiempo se habla de una literatura prenicena y de una literatura nicena. Como decía, ¿alguien más quiere participar? Yo, con eso del griego cristiano, pues igual estoy de acuerdo con el compañero, porque, sí. Bueno, sobre todo con la sintaxis, ¿no? Porque en la Biblia en griega, pues en la parte del Antiguo Testamento, se privilegia también la sintaxis que tenía el hebreo, ¿no? Entonces hay construcciones que no estaban en el griego hablado, el griego koiné, pero sí están en la Biblia. Por ejemplo, la preferencia por poner los verbos al principio. Ahorita me acuerdo, me sé la primera parte el primer versículo, ¿no? de la Torah. Bueno, dice Bereshit bara Elohim, ¿no? Y luego en la Biblia griega dice Enterje poyes en joteos, ¿no? Y que es básicamente lo mismo. Y en un griego, pues koiner, normalmente sería como joteos poyes, ¿no? Poner el verbo al final. Pues sobre todo con esas características de la sintaxis, pues yo sí diría que hay un griego cristiano. Ok. Ares, ¿verdad? Sí, Ares. Sí, pues muchísimas gracias por tu participación. Y sí, es lo que tenemos que tener en cuenta con esta aportación importante que haces. Tenemos que observar entonces el texto bíblico. Y eso es lo que tanto los estudiosos como los mismos padres de la iglesia, volvemos al tema del gran Orígenes, pero ya antes, sobre todo en los apostólicos griegos y en alguno de los prenicenos,
en cuanto que vamos encontrando alguna literatura patrística de este género literario que dijimos, el comentario, ya los autores que son conscientes de la realidad de que el texto griego de la Biblia, en el caso del Antiguo Testamento, es una traducción del texto hebreo, pues empiezan a analizar no solo, como dice Sares, el texto del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, y a encontrar esta situación de una falta de purismo o de seguimiento de toda la gramática o sintaxis griega clásica y un estilo literario. Entonces hablaremos de un griego bíblico, de la Biblia de los 70, con toda esto no lo podemos ver, probablemente les pase algún video de alguno de mis cursos, donde creo que en una sesión tengo todo eso, donde hay toda una serie de particularidades o características filológicas, sintácticas, literarias de la llamada traducción de los 70 que influyen en los lectores cristianos de este texto. Los lectores judíos son otro campo, pero también hay mucho sobre ese aspecto, pero influye en los lectores cristianos, en la teología cristiana y también sobre todo en el texto del Nuevo Testamento, en cuanto que en muchos casos el texto del Nuevo Testamento cita el texto del Antiguo Testamento de la versión de los 70, y también ahí hay cosas pues muy interesantes. En resumen... Ya es hora de el descanso que había dicho. Perfecto. Muchas gracias, Irán, ¿verdad? Entonces, en resumen, la respuesta viene por aquí. La filología bíblica de los 70 y del Nuevo Testamento nos ayudará a comprender la respuesta o a ver ese escenario de la filología y de la literatura patrística, para saber que existe una terminología cristiana en griego y también estructuras literarias que están presentes e influyendo en estos autores cristianos. Después vendrá la situación de si esto demerita, porque este es el prejuicio histórico o historicista, si esto demerita, rebaja la literatura patrística en griego. En el caso de la literatura patrística en latín, sí, ha habido una discriminación radical contra los padres latinos, son autores de segunda, pero vamos ahora a cuestionar a los griegos. O es una pregunta que vamos a dejar abierta durante unas 3-4 sesiones. Nos vamos pues entonces al descanso. Voy a dejar, bueno, no, tengo que pausar la... Reanudamos grabación. Procedemos pues a la lectura de Arriano a su hermano Paulo, un texto, una carta cristiana antigua, que les pasaré las referencias a través del grupo de WhatsApp del libro donde tomamos este papiro, que es el texto que se ve a la derecha, ¿no? Y desde el cual se hace esta reconstrucción paleográfica. Adelante, Enrique. Sí. Por favor. Aire, Kiriemu, Asíncrite Alfe Paul, Arianose, Prosagoreui, Eujómeno Soita, Envío, Calista y Parfenari. Meniviu, Erjomenu, Prosimas, Anankeon, en examen Prosagoreusai, Asai, Hamato, Kirio, Patrigemon, Kainin, Hipomeneco, Himas, Pertes. Ese es, sí. Gimnasiagrías, Naenzafeme, Enolhlumefa, Geralkeides, Ga, Udinaitai, Nisai, Autosgar, Onomasfe, Eistenbulen. Hasta ahí tantito. Okay. Por favor. A ver,
de lo que hemos leído, ¿habría algún elemento por el cual podríamos determinar que este es un texto cristiano o escrito por cristianos? Pues tal vez, aunque no es una palabra diferente, adelfe, en este sentido es la manera en que a veces se hablaban entre cristianos, ¿no? Ujú. Gri- Tal vez. Importante la observación, Enrique, porque tenemos ahí adelfe, estás refiriéndote a la primera línea, ¿no? Sí, Pero luego en las últimas aparece de nuevo el término, ¿no? Vamos a dejarlo así. ¿Algún comentario? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, entonces, bueno, también el Kyrie podría ser, ¿no? Porque, ujú, por ejemplo, me acuerdo del Kyrie eleisonenses y después se quedó como parte del griego cristiano, ¿no? Hace rato que hablábamos de eso, como la manera de decir Señor. ujú. Sí, pero vamos a también tenerlo muy en cuenta con respecto a la vez que aparece en la última línea, ¿verdad? Coincidencia interesante, aparece en la primera línea y en la última línea, pero hablaremos al final un poquito de esto. Váyanse fijando. Entonces, tenemos dos conceptos, hermano y señor. ¿Son cristianos? ¿No son cristianos? Sí, no, ¿por qué? Adelante, por favor, y vayan preparando algún otro comentario si les parece adecuado. Gracias. Número 10. Por aquí puedes continuar, Enrique. Sí. A formen un eureta as varuras honestas fe a la kaito gareleon moi tempson neoyunan dokimaste escalón einai. Guía tecusa emon oloquerusa prosagorewi más amatais simbiais himon caitois peliquitatois tecnois metatona delfon caipantes ojoi gemeteroi. Sí, y termina, por favor. Sí. Prosagorewe tona delfon gemon genen caiton xiden. Se hoi gemetroipantes prosagoreusin erostai 20 eujomai Ujú, holoclerunta en ujú. Kirio. En Quirío. Ok, gracias. Ahora volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué elemento tendríamos, tal vez ahora sí, más claro, para señalar este texto como cristiano? Probablemente la última línea. Sí, tal vez sí, sobre lo que decía antes, pues sí se repiten Adelfón y Kirio justamente, ¿no? Ujú. Sí. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? Papiro de Basilea 243, como digo, en la referencia que les mande, pueden ver el estudio específico, hay algún artículo también sobre este texto, como pues otros muchos textos esto no es un texto patrístico, es una carta antigua del ámbito, como decíamos, de eh, alejandrino, Fayum, es un oasis muy interesante por muchas circunstancias, que así como Oxyrhynchus aporta muchos elementos de conservación de papiros y de elementos arqueológicos para el conocimiento
del Egipto helénico y cristiano antiguo. Saludos, mi señor, mi incomparable hermano Paulo, pero que se estaría refiriendo a hermanos de sangre. ¿Qué opinión tendríamos por ahí? Porque dice nuestro Señor Padre, ¿no? Y aquí saluda a nuestros hermanos. Aquí decíamos que no tenemos los nombres, está el texto fragmentario. Podríamos pensar en, eso sí, ya hermanos de la comunidad. El texto es una carta, pues digamos, es un WhatsApp de nuestros días, habla de una situación pues, cotidiana, de pues una llamada, algo que les interesa a los participantes en el mensaje que se contiene en el texto, pero como decíamos, por ahí está esto de la última línea. Puede pensarse, ¿no? Que el personaje, que uno de los personajes es importante por esto de que es el gimnasiarca o encargado de los gimnasios en el lugar donde está uno de los protagonistas, pero volvemos a esa última línea. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, yo podría decir Sí. que pues la mayoría del cuerpo de la carta no parece decirnos algo que haga esta carta específicamente cristiana o de contenido influenciado por el cristianismo, justamente salvo esas últimas líneas que usted subrayó, que son, pues parece una, bueno, por lo menos la parte de salud de nuestros hermanos, parece que está muy influenciado, especialmente por las cartas de Pablo, porque así suele terminar cada una de sus cartas, o bueno, las salutaciones. Y lo último, yo pido que haga el bien en el Señor. Pues creo que ahí está la clave. Porque, bueno, es un término que se utilizó, creo que exclusivamente para Jesús en la antigüedad, en el sentido de Señor único, o como un sinónimo de Dios incluso. No te identifico, ¿eres tu nombre? Mira, Irán, es que estaba moviendo el micrófono, estaba viendo exactamente, pero ok, Irán. Sí, en Quirio, como dices, podemos, por el conocimiento que tengamos, identificarlo con las cartas paulinas, pero aquí sí ya que estamos ante un texto en griego que hace una referencia a un vocabulario religioso específico. Cristiano, ¿sí? Ortodoxo canónico, pues podríamos decir también, aunque después hay que ir viendo muchos aspectos y muchas características. Pero empezamos por los llamados nómina sacra. Las palabras, que por otro lado se repiten después muchísimo, que hacen alusión a lo divino, Dios como divinidad, y como dices bien ahora, aunque también hay toda una discusión y artículos de grandes teólogos, de grandes filólogos, incluso libros sobre este tema. Kyrios y el significado de Kyrios. Sí se refiere en el ámbito más antiguo, como estaríamos viendo, o en textos de los padres, o en el Nuevo Testamento, que
palabra designa a Dios y qué palabra designa lo divino o específicamente a Jesucristo. ¿Por qué? En la teología cristiana, incluso en el Nuevo Testamento, se habla de esta distinción de la divinidad cristiana en la llamada Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una discusión de si se puede pensar en la Trinidad o no según el texto del Nuevo Testamento, pero lo que es cierto es que el cristianismo, sin llegar a la formulación de un dogma trinitario, como ya después sí en el Concilio de Nicea del 325, volvemos a ese importante Concilio de Nicea del 325, porque precisamente uno de los puntos fundamentales es esta distinción de las tres personas divinas, es a nivel teológico, pero también a nivel, como vemos, de los términos, de los conceptos. Entonces, quedémonos con esto que tenemos que ver, que ante un texto de los que empecemos a estudiar, como en este caso, podemos ver que hay palabras que, de acuerdo a nuestros estudios en letras clásicas, pues podemos identificar de una manera o estar asociados a un concepto, pero no podemos descartar, o más bien tenemos que ahora empezar a dejar guiarnos por los estudiosos de estos autores o también por ediciones críticas y los diccionarios específicos, diccionarios patrísticos, diccionarios teológicos griegos o bíblicos griegos. Ya iré diciendo algunos nombres, algunos autores de estos. Bueno, para nosotros es conocido Liddell y Scott, donde aparecerá el concepto griego y su uso clásico o en algún autor de forma específica o en alguna época, pero también aparece documentado el uso cristiano de esos términos, pero como complemento ya desde ahora, lo digo, tenemos la obra de Lampe. Está en Google Books o en Archive. También les paso el link, ya si quieren irlo explorando, el diccionario de griego patrístico de Lampe, que sí ya para un estudio de un texto patrístico es fundamental. Aquí nada más estamos en una probadita y con este tema, sin embargo, muy importante de la introducción de Otheos y Kyrios, que están ya, bueno, aquí no aparece más que Kyrios, ¿verdad? Haciéndonos referencia específica a conceptos teológicos cristianos, como bien nos decía Irán, presentes en el texto del Nuevo Testamento y que después tienen ese mismo significado o van a ir evolucionando y de forma específica adquiriendo esa significación dentro de la teología ahora o la filosofía ahora de los llamados padres de la iglesia y después a lo largo del tiempo pues entrarán a lo que se llama el vocabulario teológico o espiritual del cristianismo. En lengua griega, dentro de este periodo patrístico, después pasará obviamente al ámbito bizantino y así nos vamos pues prácticamente solo en lengua griega, que sería lo que más nos une en todo este discurso, hasta el siglo XV, siglo XVI. Entonces veamos cómo pues, se va desarrollando y es muy importante. Vamos pues a avanzar, a introducir al menos, el tiempo pues no se detiene. Vamos bien y introducimos a nuestros padres apostólicos. Un acertijo de imagen. Hay una diferencia. ¿Cómo es esto de semejanzas y diferencias? De la infografía con respecto a las imágenes de esta pantalla. ¿Cuáles son iguales y hay una diferente? ¿Quién se anima a responder? Ahí observamos, es un mosaico
Por ahí tengo todas las precedencias, procedencias de las imágenes, si a alguno les interesa, si alguno va a trabajar sobre estos autores, lo digo en general, y quieren trabajar esta imagen en su trabajo, me lo dicen y ya les paso la referencia específica, aunque la mayoría vienen de Wikipedia. Aquí lo que importa es ver, aquí lo tenemos, Ignatius, ¿verdad? Es un mosaico, una iglesia oriental. Luego les había hablado de este libro del siglo XVI, que ya también les voy a compartir. Va a haber un acertijo, va a durar un poco más de tiempo para ver cuántos padres de la iglesia aparecen en esa obra impresa, en ese Viris Illustribus que les voy a pasar. Y también está apasionante porque pues hay muchos filósofos, muchos autores antiguos y hasta podemos hacer alguna idea de proyecto con respecto a este libro. Lo dejo sembrado, lo dejo planteado y lo iremos desarrollando un poquito adelante del curso. Ahí vemos a Policarpo. ¿Ya encontraron la imagen diferente? Pues creo que sí están iguales, pero no sé si no me cargó a mí, pero o no hay imagen ahí. En el centro nada más veo un cuadro azul. No sé si es así. Ajá, es parte de la trampa, ¿no? Porque en la infografía solo son 4, no son 5 autores. El cuadro azul era para despistar. No, hay una imagen diferente. Y la imagen diferente es la tercera, la que estamos mencionando. Yo creo que lo vamos a terminar de ver la próxima sesión, pero es esta. Es una pintura anónima del siglo XVIII de la Academia de San Carlos, no, de la Academia de San Fernando de España, porque la de San Carlos es la de Nueva España. San Fernando, o sea, entonces escuela madrileña, un cuadro, posiblemente sería Mateo o otra de las atribuciones es Bernabé, porque otro de estos textos que vamos a ver es esta epístola de Bernabé, que ni es epístola ni es de Bernabé, como me lo anunciaron a mí la primera vez que tomé patrología, mis maestros en Roma, así me lo dijeron y así lo transmitimos y ahora lo veremos. Y la pescadería, que es así ya casi todos o todos los que respondieron el acertijo, pues atinaron en la pescadería, aunque hay un pequeño mito legendario en todo esto. No solamente es la hoja de aquel pescado la que apareció en esa pescadería. Por ahí también no hay tiempo, pero sí les pasaré el resumen de toda esta interesante hallazgo, como se han dado muchos en la historia, de un texto antiguo, de un texto patrístico, en este caso de forma fortuita, y que no solo es la carta de Ogneto, sino textos de Justino Mártir, que veremos en la próxima sesión. Entonces, la imagen variante con respecto a la infografía es el cuarto cuadrito, tercer autor, carta a Bernabé. Aquí tenemos un dibujo de Salvador de Maella, del siglo XVIII también, donde es un bosquejo, es un diseño, no es una pintura propiamente. Sí hay otras pinturas y también lo digo, la mayoría de las imágenes que estaremos presentando a lo largo del curso provienen de uno de los repositorios artísticos más importantes del mundo, que lo digo pues de forma nostálgica. Tuve el gran privilegio de visitar muchas veces porque pude vivir varios años en España, en Madrid, y cuando alguno de ustedes o alguien que sepan les diga que vaya a vivir o que va a ir a esa ciudad, es uno de los sitios culturales más importantes del mundo. Me refiero pues al Museo del Prado. Tenemos
la gran ventaja, y por eso la estoy compartiendo con ustedes, está todo digitalizado el acervo del Museo del Prado y tiene una riqueza impresionante en el ámbito del arte cristiano y en el ámbito, como lo vamos a estar demostrando, comprobando, del ámbito patrístico. Este dibujo de Mariano Salvador Maella es, como digo, proviene de uno de sus cuadernos de dibujos que este personaje realizó en Roma. Él, como otros españoles, como tantos europeos en el siglo XVIII y XIX, van a Roma. Está de todo esto dentro de este ámbito del surgimiento del turismo, del Grand Tour, que se llama, cuando se empezó a desarrollar el turismo, no solo como una industria, sino como una actividad cultural. Y no solo por eso, sino porque los que querían ser pintores, pues también iban a Roma a ver todo aquello, a ver las pinacotecas, las iglesias, los museos. Y seguramente de las 2 o 3 iglesias que en Roma tienen que ver con Ignacio de Antioquía, probablemente una que recoge la memoria de Ignacio, aunque está también muy interesante. Hay una iglesia circular, donde también hay otro en el Aventino, no, en el Esquilino, si no recuerdo mal, que también hay un grabado de Ignacio mártir, ahí como vemos devorado por los leones, y que Maella, pues, ve esas imágenes y como vemos las plasma. Nos evoca a el Ignacio mártir, que en el acertijo, pues varios de ustedes decían que es el fin de la vida de este personaje, y sí, efectivamente lo fue. Hay un mito historiográfico muy interesante en torno al martirio de Ignacio, porque si muere mártir y muere devorado por las bestias, lo que sí es histórico y real es que existe una condena en la legislación romana, que es esta damnatio ad bestias, pero el lugar histórico del martirio de Ignacio, según las leyendas hagiográficas o los textos del martirio de Ignacio, que son posteriores, lo ubican en el Coliseo de Roma, pero no es probable que Ignacio haya muerto en el Coliseo de Roma. Algunos de estos textos nos lo ponen en los otros 2 anfiteatros, porque sabemos que el nombre arquitectónico del Coliseo de Roma, el Coliseo es un nombre, es el apodo del edificio, el nombre técnico del edificio es Amphitheatrum Flavium, porque lo construyen los Flavios, y por ahí va la pista del diccionario, por favor, para que la ubiquen. Cuando les mande el texto, ya será para la 3ª o 4ª sesión, pero no es el único anfiteatro que existe en Roma. Existe el anfiteatro castrense, donde alguna de las leyendas hagiográficas, como digo, pareciera que ubica mejor este martirio de Ignacio. Y existía otro anfiteatro, el de Stabilio, que sería de madera y que sería más improbable que fuera el lugar del martirio. Como sea, estamos hablando del siglo II, y la contemporaneidad de la construcción de estos edificios, y lo que sí es cierto es que todos están tanto en el siglo I como en el siglo II, pues nos lleva también a este interesante dato comparativo y desde el punto de vista de los estudios interdisciplinares, porque estamos conjuntando arquitectura, historia y, como vemos, el campo de la patrología. En este caso, en este personaje, pues también podemos y debemos plantearnos estos problemas al estudiar a un personaje que en este caso sí sería histórico. Estaremos entonces ante Ignacio de Antioquía, un obispo de los primeros obispos de la Iglesia cristiana antigua, que es obispo de Antioquía y que muere mártir
muy probablemente en la ciudad de Roma. Y aquí pues tenemos esta otra parte muy interesante que iremos conjuntando, como les decía, arte y libros manuscritos a lo largo de la presentación de todos nuestros autores. En la Biblioteca Nacional de Francia existe este Grecus, manuscritos Grecus 937, y a ver cómo está la cosa. Sí, les puse el folio 1 recto, el folio 2 recto y el 24 recto. Entonces, en el 1 recto es lo que vemos aquí en la parte de atrás. Aquí en la parte siguiente, creo que esta es la de la derecha grande, es el folio 2 y esta pequeñita es el folio 24 recto. ¿Se alcanza a distinguir? Ubíquenme, por favor, dónde aparece ese nombre de este autor de estos textos, que es el que estamos mencionando. Díganme, texto primero arriba, texto segundo abajo, en la izquierda o en el texto de la derecha. ¿Qué alcanzan a ver por ahí? Porque ahí está el nombre del autor de esos textos en ese códice. Que por cierto, el 937 griego, mientras van preparando la respuesta, pueden levantar la mano, pues contiene toda una serie de textos patrísticos. Hay, por ejemplo, textos de Atanasio, de Cirilo, de Gregorio, de Hipólito, de Ignacio, de Policarpo. Es un códice grande, ¿sí? Entonces, pues tiene bastantes páginas y contiene diversas obras, aquí coincidentemente de diversos autores patrísticos. Entonces, ya vi que Adrián levantó la mano. Adelante, por favor. Enrique también. ¿Qué nos Sí, dices? creo que el nombre aparece en del lado izquierdo, como en ese párrafo, donde inicia como la letra, bueno, abajo como en el, ¿Aquí? ahí, es como una Ajá. letra capital, me parece, la I, Ajá, y justamente la exacto. primera palabra es Ignatius. Ignatios, ¿sí? Perfectamente. ¿Alcanzas a leer algo más? Ignacio, Ignatios, ¿qué más? No muy bien, creo que es como Ignatius o más Teóforos, ¿no? Teóforos. Sí, perfecto. Muchas gracias. A ver, Enrique. Sí, ¿qué? iba a decir justo lo mismo, que también como Ajá, letra capital y allí al inicio Ignatius. ajá. Aquí arriba no ve nada. Creo que también dice Ignatiu, Ignatiu en genitivo, ¿no? ajá. Tu Tú, Theofori. Teoforú, ¿no? Ok. Sí. Entonces, Ignacio también llamado Teóforo. Empezamos con estos adjetivos o estos sobrenombres. En algunos casos sí son sobrenombres porque tenemos Juan el Pico de Oro, ¿no? Crisóstomo. Aquí es Ignacio Teóforo. Ahora como observación. Carolina, me parece que habías levantado la mano también. Adelante. Sí, justo era para señalar la primera línea, pero pues ya, ni modo. Ajá, esto que, la de arriba que tú decías, o la de la I Sí, capital. Ajá, la sí. primerita. ¿Alcanzas a leer un poco más de esa primera línea? Mm, no realmente. Nada más entiendo el tú, después el Ujú, pros, creo. ujú. Ignacio, tus, y ya. Y sí, nada más. Ok, bueno, pues quiero que lo veamos desde esta perspectiva del interés y de la profundización en la investigación. Tenemos dos formas de acercarnos a la patrología. Una es la muy fácil, pues ver el manual, ver fecha de nacimiento, fecha de muerte, que en muchos casos es muy difícil de determinar, características del autor, sus obras y punto.
y otro modo de acercarnos a los autores, que es como al principio se ha hecho, y lo han hecho tanto padres de la Iglesia como Orígenes o Eusebio, con respecto a los primeros. O sea, Eusebio de Cesarea conoce a Ignacio de esta forma en la que estamos explorando nosotros, a través de algún manuscrito que él tiene de sus obras y que 200 años después de la muerte de Ignacio, él tiene que reconstruir, como historiador que es Eusebio de Cesarea, la biografía de Ignacio y darnos los datos, casi todos o todos históricos y comprobables, que recoge Eusebio en su historia eclesiástica sobre Ignacio de Antioquía, entre ellos sus obras. Pero ya incluso Eusebio y algunos otros autores griegos de forma posterior, acuérdense que hay una pista que tiene que ver con Eusebio y otros, que son estudiosos que están revisando la historia de la iglesia o la historia de padres de la iglesia anteriores a ellos de esta forma, a través de textos manuscritos, con todo el problema que tiene tanto para ellos como para nosotros. Por eso esta experiencia que estoy realizando a propósito es una experiencia inmersiva en el conocimiento de los padres desde un códice. Sí, ya sé que no tenemos a lo mejor todos los estudios de paleografía o que pues el griego a lo mejor tampoco nos gusta tanto, pero pues esta es la forma en la que tanto padres de la iglesia conocieron a padres de la iglesia anteriores a ellos, como muchos estudiosos de la Edad Media, del Renacimiento y Humanismo y todos los patrólogos de la época moderna y contemporánea tienen que llegar para pues poder tener un conocimiento más amplio y más específico, más cercano a esa realidad que en muchos casos se nos escapa sobre estos autores. Entonces, pues espero que no les resulte aburrido, sino al contrario, interesante. Entonces, ahí vemos que está subrayado, pero también aquí había un tercer texto, en el tercer texto que les decía, que es el inicio, pues, de una de las cartas de Ignacio. Vamos a avanzar. Bueno, ahí está, ¿no? El inicio de las cartas y lo que ustedes mencionaron, Ignacio Teóforo, tanto en folio 1 como en folio 2 recto. Y aquí el tiempo nos va a ganar. Sabemos pues que Ignacio fue obispo de Antioquía, segundo sucesor de Pedro en dicha sede. Pedro sería el primer obispo de Jerusalén, el primer obispo de Antioquía y después el primer obispo de Roma, un caso interesante y único. Y para esto también les voy a remitir a el artículo que pudimos publicar recientemente en la revista Novatelus. Creo que ya les había dicho, pero no se los he pasado, ¿verdad? Les paso el archivo PDF, que es precisamente sobre las listas episcopales de Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, y ahí aparece por ahí Ignacio. Hay una tabla, entonces la pueden revisar y comprobar esto que estamos diciendo, y este artículo lo vamos a utilizar después como otro acertijo para cuando lleguemos, y otra pista para cuando lleguemos a el estudio específico de Eusebio de Cesarea. Muchas tradiciones ubican, no solo Eusebio, sino también la interpretación de algunos que se sigue sosteniendo de que en Mateo 18:2 un muchacho que Jesús pone de ejemplo a sus discípulos estaría por ahí el tema de esta tradición de Juan y sus discípulos. Entonces, Ignacio sería un discípulo de Juan. No es el único de los padres
apostólicos. Policarpo también sería un posible discípulo directo, o tanto Ignacio como Policarpo, esto es lo más probable, en algún momento de su vida pudieron haber visto con vida a el apóstol Juan. Una cuestión circunstancial o no, lo resolveremos en uno de nuestros acertijos. Ubicamos a Ignacio entre el 105 y el 135. El lugar de su martirio es Roma, como ya dijimos, y la cronología de la vida de Ignacio la podemos tener de forma más clara y específica en la medida que esto es posible, también gracias a la figura de Policarpo. Aquí Ignacio y Policarpo, en el acertijo, en las pistas, ahí está esta unión entre ellos, pero no solo tiene que ver con eso la pista. Son personajes que se conocen o que tienen intercambio epistolar, como es claro en este caso, o conocimiento entre ellos. Hay lectura mutua y conocimiento mutuo de las obras o de la vida de estos personajes. En el ámbito latino pasa muchas veces, y también en el ámbito griego hay casos como este. Padres de la iglesia que se conocen entre sí, que son maestro y discípulo, o que uno influye en el pensamiento del otro. Aquí la carta de Policarpo y la biografía de Policarpo nos ayuda a comprender la figura de Ignacio. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos en base a este corpus de cartas ignacianas? Lo podemos ver ahí en los circulitos. En la parte superior tenemos 3 cartas que serían las primeras, que están relacionadas y son magnesios, carta de Ignacio a los magnesios, a los efesios y a los tralianos. Después, la última carta sería la carta a los romanos, pero antes de esta, para completar ese corpus de 7 textos auténticos de las cartas de Ignacio, tenemos Filadelfios, Esmirna y esta carta a Policarpo, que tiene mucho que ver en que después la carta de Policarpo a los filipenses, que veremos en un momento o en la próxima sesión, nos ayuda a ubicar todo este corpus de cartas de Ignacio. En base a las cartas de Ignacio tenemos la ruta que sigue Ignacio desde su natal o gobernada como obispo Antioquía hacia el final de su camino, que es Roma. Entonces, la ruta que casi seguramente sigue Ignacio de acuerdo a las cartas, a estas 7, es de Antioquía, va por la costa de Asia Menor y llega hasta Cilicia o Panfilia. Después por tierra llegó hasta Filadelfia y de ahí hasta Esmirna, y de nuevo por mar llega a Troas y la Neápolis griega. Después de ahí llega hacia Roma. A ver, ya me pasé. Y ¿qué más podemos decir? Ya dijimos el orden de las cartas. Existe esta llamada recensión larga. Se hablarían entonces de 13 cartas de Ignacio, pero estas 6 que se llaman en conjunto con las 7 auténticas, la recensión larga, serían sin embargo apócrifas y posteriores. O sea, la carta de María Casabolos a Ignacio, una carta de María, o sea, estaríamos aquí ante lo que se llama los epistolarios completos, no solamente la carta que escribe el personaje al destinatario, sino del destinatario como respuesta o como petición previa a el autor, que en este caso sería Ignacio, ¿no? A los tarsenses, a los filipenses,
a los antioquenos y a Herón. Y después les voy a pasar un artículo solamente como complemento, ya les digo, pues no se puede resumir todo en las clases, un artículo que es más que un libro, 119 páginas de este gran estudioso de no solo el campo de los estudios bíblicos, sino también del campo de los estudios patrísticos, Rius Camps, que sin embargo tiene un pequeño gran San Benito, como se dice, ¿verdad? Se ha equivocado en bastantes de sus teorías. Entonces, él tiene una gran teoría sobre la existencia de textos evangélicos en los textos de Qumran, la mantuvo durante los años 70, pero esta teoría ha sido demostrada como no auténtica y muchos critican la teoría también de Rius Camps, que está en ese artículo que les voy a pasar, donde se habla de una posible recensión corta y que Rius Camps con otros estudiosos dicen que en base a los manuscritos, solamente les enseñé el Grecus 937, que es importante en el estudio de las cartas de Ignacio, pero existe una gran transmisión textual de las cartas. Lo que es cierto es que las cartas de Ignacio no se transmiten ni todas juntas. Entonces, por eso Rius Camps habla de que en realidad las únicas originales son Efesios, Policarpo y Romanos. Nosotros nos quedamos con la teoría común, que es los 7 textos auténticos, que son los que están ahí en la flor de círculos. Como sea, les documento el caso o la propuesta de Rius Camps. Muchos, Dropner tampoco no la acepta, pero pues la dejamos ahí descrita para que la conozcan. Son las 2 de la tarde y solamente voy a introducir la figura de Policarpo, el maravilloso mosaico, bueno, toda la iglesia de San Apolinar el Nuevo en Ravenna, es una obra de arte. Hay una página web sobre Ravenna y todo este arte estilo bizantino que en torno al siglo V, VI, VII se desarrolla en esta capital que lo fue en un momento del imperio, pero ya en este momento es ocupación ostrogoda de los bárbaros ostrogodos que adoptan también el cristianismo. Hay una cosa muy interesante que es la convivencia entre cristianos, digamos, ortodoxos y cristianos arrianos. Hay iglesias o basílicas o bautisterios cristianos ortodoxos y arrianos en Ravenna. Es muy interesante. Aquí, si alguien ya se fijó, arriba están los nombres. ¿Cuál es Policarpo? De los 2, 4, 6, 8 personajes que están ahí representados. ¿Quién lo ubica? El tercero de la izquierda a la derecha. Exactamente, ahí con una barba, ¿verdad? En la iconografía o en la representación, pues, tiene que ver con mucho esto de la cronología que les decía sobre esa hipótesis. O sea, la barba y esa imagen de un Policarpo anciano nos lleva a la imagen de un Juan anciano también, porque para que Policarpo conociera o Ignacio conociera a Juan, lo cual es verosímil o probable, obviamente Juan ya era viejo y Policarpo e Ignacio eran niños probablemente. Entonces aquí hablamos de la casualidad de que un personaje vio a ese apóstol todavía vivo, ¿no? Pero que el hecho de que después también vivió muchos años, Policarpo no muere, bueno, también hay una leyenda geográfica sobre el martirio de Policarpo, pero no es tan estrecha la vida de Policarpo como la de Ignacio. Y por esto es muy importante también apoyarnos de la iconografía para, pues, ver que los cristianos de aquel tiempo o posteriores y después los estudiosos se tienen que plantear esto, porque si no, no hay forma de que se den las coincidencias o se forcen las coincidencias, como en este caso, cuando se quiera defender o se quiera demostrar
esta posibilidad de que Ignacio y Policarpo hayan conocido, hayan tenido algún contacto directo con la figura de Juan Apóstol. El hecho de que se les llame padres apostólicos no solo es por el hecho de que pudieron haber conocido a los apóstoles, como es este caso, sino que están muy claramente relacionados con la época apostólica y varios de los aspectos de su obra, como el hecho de esta coincidencia del género literario de las cartas que ustedes contestaban en el acertijo muy bien, tiene que ver una cierta influencia con el ámbito de los apóstoles. Así como Pablo se comunicaba con las comunidades por cartas y también transmitía mensajes, Ignacio transmite una verdadera teología del martirio, sobre todo en la carta a los romanos, a través de este género literario. Y pues ya la próxima clase vemos con calmita, aquí está en el mismo Vaticano 937, la carta de Policarpo, y aquí está el gran y sencillo, pequeño, gran problema de lo que es la carta a los filipenses, que en realidad son dos y que nos ayuda, como decía, para establecer gran parte de la cronología de las cartas de Ignacio y fundamentarlas también como auténticas. Entonces aquí sí están muy relacionados Policarpo e Ignacio. Con esto terminamos. Yo les agradezco mucho la paciencia de que me pase un poquito. Terminamos la sesión